La marcha del poder. Vamos a ver el día de hoy la lectura de la marcha del poder. Carlos Castaneda. Sábado de abril 8, 1962. Es la muerte de un personaje. Don Juan, pregunté al tomar asiento en el pórtico. Hubo un aire de desconcierto en la mirada de don Juan. Estaba sosteniendo una bolsa de provisiones que yo había traído. La dejó cuidadosamente en el suelo y se sentó frente a mí. Me sentí animado y expliqué que deseaba saber si la muerte era una persona o semejante a una persona cuando observaba la última danza de un guerrero. ¿Es importante saber esto?, preguntó don Juan. Le dije que la imagen me resultaba fascinante y deseaba saber cómo llegó a ella, cómo sabía que así era. Es muy sencillo, dijo. Un hombre de conocimiento sabe que la muerte es el último testigo. Porque la ve. Hay una película que se llama Belleza Americana. Hay que verla, esa película, Belleza Americana. Está muy buena. Sobre esa última danza, el último respiro, lo último que nos llega en el momento de la muerte. ¿Quiere decir usted mismo ha presenciado la última danza de un guerrero? No, no se puede ser testigo de eso. Solo la muerte puede. Pero he visto mi propia muerte observarme. Y he bailado ante ella como si estuviera muriendo. Eso lo relata en Conocimiento de Ser Silencioso. En el boleto a la impecabilidad. Padrino. Al final de mi danza, la muerte no apuntó en ninguna dirección, ni el sitio de predilección se estremeció, diciéndome adiós. De modo que mi tiempo sobre la tierra no se había acabado todavía y no morí. Cuando todo eso tuvo lugar, yo tenía poder limitado y no entendía los designios de mi propia muerte. Por eso creía estarme muriendo. Era una muerte como una persona. Ya te estás haciendo el loco otra vez. Piensa que todo lo vas a entender haciendo preguntas. Yo no creo que lo logres. Pero ¿quién soy yo para decir? La muerte no es como una persona. Es más bien una presencia. Pero también podía uno decir que no es nada y sin embargo es todo. Uno tendría razón en todos los aspectos. La muerte es cualquier cosa que uno desee. Yo me siento a gusto con la gente, de modo que la muerte es para mí una persona. También soy dado a los misterios, de modo que la muerte tiene para mí ojos huecos. Puedo mirar a través de ellos. Son como dos ventanas, pero se mueven como ojos. Así puedo decir que la muerte, con sus ojos huecos, mira a un guerrero mientras él baila por última vez en la tierra. ¿Pero es así solo para usted, don Juan, o es lo mismo para otros guerreros? Es lo mismo para cada guerrero que tiene una danza de poder. Y sin embargo, no lo es. La muerte presencia la última danza de un guerrero, pero la manera en que el guerrero ve a su muerte es asunto personal. Puede ser cualquier cosa: un pájaro, una luz, una persona, una mata, una piedrita, un trozo de niebla, una presencia desconocida, cualquier cosa. Ese momento en el cual se está muriendo, y aparece la visión. Belleza Americana, hay que verla. Belleza Americana. Esas imágenes de la muerte me inquietaron. No puedes hallar palabra adecuada para dar voz a mis preguntas. Y tartamudeé. Don Juan me miró con fijeza sonriendo y me animó a hablar. Hay en una novela, también hecha película. Ahorita no me acuerdo. Pero se está muriendo la persona y agarra y dice: mi oro, mi oro. Que era una persona muy avara. Eso es también la muerte, puede ser reflejo de su oro. Y ahí, cuando ve su oro, su última danza, ¿cómo fue su relación con el oro? Mi casa, mi casa. ¿Cómo fue su relación con su casa? ¿No? Puede ser cualquier cosa.
Le pregunté si la forma en que un guerrero veía su muerte dependía de cómo lo hubieran educado. No, ¿cómo vivió, Carlitos? ¿Cómo vivió? Usé como ejemplo a los indios Yumas y Yaquis. Mi propia idea era de que la cultura determinaba el modo en que uno representa la muerte. Ay, no importa cómo lo haya criado uno, dijo él. Lo que determina el modo en que uno hace cualquier cosa es el poder personal. Un hombre no es más que la suma de su poder personal. Y esa suma determina cómo vive y cómo muere. ¿Qué hace con su energía? ¿Cómo la gasta? ¿Cómo la ahorra? ¿Qué es el poder personal? Esa es pregunta de Carlitos. No. ¿Qué es el poder personal, don Juan? El poder personal es un sentimiento, ¿no? En Relatos de Poder y en Fuego Interno y en los demás libros, ya al poder personal le llama impecabilidad, el uso y manejo de la energía adecuadamente. El poder personal es un sentimiento, pero fíjate cómo lo pone poéticamente, ¿no? Es un sentimiento, es decir, algo que te llena de energía o que te la quita. El poder personal, vamos a anotarle esa frase. El poder personal es un sentimiento. Qué manera tan poética de decirlo, don Juan. Es un sentimiento. Es un sentimiento, dijo. Algo como tener suerte. Podríamos llamarlo un estado de ánimo. Ah, su madre. O podríamos llamarlo un estado de ánimo. Un estado de ánimo. El poder personal es algo que uno adquiere sin importar su propio origen. Ahora, el poder personal, también en Fuego Interno lo plantea, es un regalo que nos hacen nuestros padres. Venimos con un determinado poder de vida, con una determinada fuerza de vida. También Maestro Mantanchía lo plantea así. Se nos da un determinado y en base a esa fuerza de vida que se nos da, nosotros, ya sea que la empezamos a gastar o la empezamos a aumentar. Es algo que uno adquiere sin importar su propio origen. Ya te he dicho que un guerrero es un cazador de poder. Ya te he dicho. Ya te he dicho. Un guerrero es un cazador de poder. Es un cazador de poder. Y que te estoy enseñando a cazarlo y guardarlo. Y que te estoy enseñando a cazarlo y guardarlo. Para los que nos ven por primera vez, dirán, ¿por qué se detienen, no? Recuerden que llevamos nuestra libreta mágica o nuestra libreta castanedina. Déjeme anotar, don Juan. O la libreta del mago, ¿no? Bien, donde ahí ponemos nuestras perlas. Lo difícil contigo, que es lo difícil con todos nosotros, es que te convenzas. Necesitas creer que el poder personal puede usarse y que es posible guardarlo. El poder personal. El poder personal puede usarse. Pues claro, todo es chi, todo es ki, puede usarse. Y que es posible guardarlo. Y que es posible guardarlo. Pero hasta ahora no te has convencido. Y ahí le faltó a Carlitos, ¿y dónde guardarlo?
Tantien, zona del estómago. Ahí se guarda. Más adelante, no en una realidad aparte, lo explica Don Juan, que ahí se guarda la energía. También para los taoístas, ahí se guarda la energía. Pero Don Juan nos da otro tip, en el cual se va acumulando la energía desde la punta de los pies y de ahí se va subiendo, poco a poco va subiendo, hasta que llega a la zona de Tantien, zona del estómago, a los 3 primeros chakras. Y de ahí va subiendo, y de acuerdo al nivel de energía en que sube la energía, es el nivel de guerrero, o el nivel de hombre de conocimiento. Le dije que se había dado a entender que yo estaba tan convencido como jamás lo estaría. Rió. No hablo de este tipo de convicción. Hablo de este tipo de convicción, dijo. Dio 2 o 3 puñetazos suaves en mi hombro y añadió con un cacareo, así como que te muevo el punto de encaje, Carlitos, porque estás muy... No necesito que me sigas la corriente, ya lo sabes. Me sentí obligado a asegurar lo que hablaba en serio. No lo dudo, dijo. Para estar convencido significa que puedes actuar por ti mismo. Todavía te costará una gran cantidad de esfuerzo hacerlo. Queda mucho por hacer, apenas comienzas. Quedó en silencio un momento. Esos momentos de silencio de Don Juan es para carburar lo que acaba de decir, ¿no? Porque le dice que todavía le falta. No tiene poder. Debe de guardar fuerza de vida. Su rostro adquirió una expresión de placidez. Es muy extraño, pero a veces me haces acordar a mí mismo, prosiguió cuando él era aprendiz. Tampoco yo quería seguir el camino del guerrero. Creí que tanto trabajo era para nada. Y puesto que todos vamos a morir, ¿qué importaba ser guerrero? ¡Qué chulada, cara! ¿Cuántos cabrones se quedan ahí? ¿Cuánto guerrero se queda ahí? ¿Para qué continuar el camino del guerrero si al final de cuentas vamos a morir? ¿Para qué acumular poder personal? Solamente en el libro de fuego interno se nos revela, ahí en los desafiantes de la muerte, el por qué es importante. Me equivocaba, pero tuve que descubrirlo por mi propia cuenta. Cuando llegues a descubrir que te equivocas y en el conocimiento silencioso, cuando es padre de familia Don Juan Matos, paz, chulada. Cuando llegues a descubrir que te equivocas y que ciertamente hay un mundo de diferencia, podrás decir que estás convencido y entonces puedes seguir adelante por tu cuenta. Y a lo mejor por tu cuenta hasta te haces un hombre de conocimiento. Cazador, guerrero, hombre de conocimiento. Aprendiz, cazador, guerrero, hombre de conocimiento. Cada nivel lleva un poder. Un hombre de conocimiento, y les pedí explicar qué quería decir con hombre de conocimiento. Un hombre de conocimiento es alguien que ha seguido en verdad las penurias del aprendizaje. Dijo, un hombre que sin apurarse ni desfallecer ha llegado lo más lejos que puede en desentrañar los secretos del poder personal. ¡Qué chulada! Un hombre de conocimiento. Un hombre de conocimiento es aquel que ha desentrañado los secretos del poder personal. Los secretos del poder personal. Los misterios de la energía y de la atención. Discutió el concepto en términos breves y luego desechó como tema de conversación, diciendo que yo solo debía
preocuparme por la idea de almacenar poder personal. Pero tú, lo único que debes de preocuparte parte es en almacenar poder personal. ¿Cómo, don Juan? ¿Cómo lo almaceno? Eso es incomprensible, protesté. Te digo. De veras no puedo figurarme qué es lo que usted me está diciendo. Cazar poder es un evento peculiar. Cazar poder y guardarlo. Primero tienes que hacer una idea, luego hay que arreglarlo paso a paso y luego, ¡pum!, sucede. ¿Cómo sucede? Don Juan se puso de pie y empezó a estirar los brazos, arqueando la espalda como un gato. ¿Oíste cómo tronó? Eso es un pase de poder que le enseña a don Juan Matos. Sus huesos, como de costumbre, produjeron una serie de sonidos chasqueantes, como que me sucedió acá en el pecho, quizás. Me tronó. Pase. Vámonos, dijo. Tenemos que hacer un largo viaje. Esa es otra, ¿no? Cuando don Juan veía a Castaneda que estaba muy denso, muy fijo, a caminar. Guardar silencio. Vámonos, dijo, tenemos que hacer un largo viaje. Bien. Pero tengo tantas cosas que preguntarle, don Juan, dije. Vamos a un sitio de poder. Vamos a un sitio de poder. Vamos a un sitio de poder. Es decir, ya ahí ya su atención ya estaba menguada. Cuando la atención está cansada, ya sea por leer, por estudiar, platicar, dialogar, se necesita uno mover, ya sea a través de los pases mágicos o caminatas de atención, y entrar a otro lugar de poder. Respondió al entrar en su casa: ¿por qué no guardas tus preguntas para cuando estemos ahí? ¿Por qué no guardas tus preguntas para cuando estemos ahí? Estemos ahí, Master. A lo mejor tenemos oportunidad de hablar, a lo mejor. Pensé que iríamos en coche. Ay, Carlitos. De modo que me levanté y fui a mi auto. Pero don Juan me llamó desde la casa y me indicó tomar la red con mis guajes. Me estaba esperando a la orilla del chaparral desértico detrás de su casa. Hay que apurarse, dijo. A eso de las 3 de la tarde llegamos a las primeras faldas de la Sierra Madre Occidental. Había sido un día cálido, pero hacia el atardecer el viento se enfrió. Don Juan tomó asiento en una roca y me hizo seña de imitarlo. Don Juan tomó asiento en una roca
y me hizo seña de imitarlo. ¿Qué vamos a hacer aquí esta vez, don Juan? Sabe muy bien a qué venimos, a cazar poder. Ay, Carlitos, mira. ¿A qué venimos? Dice. De veras que es Carlitos. Venimos a cazar poder. A este lugar. Vamos a ver cómo lo caza. Lo sé, pero ¿qué vamos a hacer aquí en particular? Sabes que no tengo la menor idea. ¿Quiere usted decir que nunca sigue un plan? Obvio que no, papi. Todo es un misterio. Estamos en el lugar del misterio. Cazar poder es un asunto muy extraño, dijo. No hay manera de planearlo por anticipado. Eso es lo emocionante. Pero de todos modos, un guerrero procede como si tuviera un plan, porque confía en su poder personal. Sabe de cierto que lo hará actuar en la forma más apropiada. Señalé que sus observaciones eran de alguna manera contradictorias. Si un guerrero ya tenía poder personal, ¿por qué iba a cazarlo? Ay, Carlitos, Carlitos, Carlitos. Tan largo este capítulo. No. Don Juan alzó las cejas e hizo un falso gesto de fastidio, así como que, ¡qué cuate! Tú eres el que está cazando el poder personal, dijo, y yo soy el guerrero que ya tiene. Me preguntó si tenía un plan y yo dije que confío en mi poder personal me guíe y que no necesito tener un plan. No necesito tener un plan, dice. Bien. Nos quedamos ahí un momento y luego echamos a andar nuevamente. Las cuestas eran muy empinadas y treparlas me resultaba muy difícil, extremadamente fatigoso. Por otra parte, el vigor de don Juan parecía no tener fin. No corría ni se apresuraba. Su andar era continuo e incansable. Noté que ni siquiera sudaba, incluso después de trepar una ladera enorme y casi vertical. Cuando llegué a su parte superior, don Juan ya estaba ahí esperándome. Al sentarme junto a él, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Me acosté boca arriba y el sudor de mano literalmente mis cejas. Don Juan rió con fuerza y me rodó de un lado a otro durante un rato. El movimiento me ayudó a recobrar el aliento. Le dije que su aptitud física me tenía en verdad atónito. Todo el tiempo he tratado de dártela a notar, dijo. ¿Eh? Usted no es viejo para nada, don Juan. Claro que no. He estado tratando de que lo notes. ¿Cómo le hace usted? No hago nada. Mi cuerpo se siente perfectamente. Eso es todo. Me trató muy bien. Por eso no tengo motivo para sentirme cansado o incómodo. El secreto no está en lo que tú mismo te haces, sino más bien en lo que no haces. En lo que no haces. Los no haceres. Esperé una explicación. Él parecía consciente de mi capacidad de comprender, sonrió y se puso de pie. Este es un sitio de poder. Encuentra un lugar para que acampemos aquí, en esta cima. Qué chulada. Empecé a protestar. Quería que me explicara qué era lo que debía yo hacer a mi cuerpo. Hizo un gesto imperioso. Déjate de tonterías, dijo con suavidad. Esta vez nada más actúa. Para variar, no importa cuánto te tardes en hallar un sitio apropiado para descansar, tal vez te lleves toda la noche. Tampoco es importante que halles el sitio, lo importante es que trates de hallarlo. Practica el conocimiento. Guardé mi bloque de notas y me puse de pie. Don Juan me recordó como lo había hecho incontables veces. Seguí siempre
que me había perdido allá en un lugar de reposo, que mirara sin enfocar ningún sitio en particular, achicando los ojos hasta emboronar la visión. Bien, ¿qué está haciendo? Este es un sitio de poder. Fíjate lo que le dice don Juan. Este es un sitio de poder. Este es un sitio de poder. Sin en cambio, encuentra un lugar para que acampemos. Acampemos aquí en esta cima. Qué chulada. Es decir, aunque estás en un sitio de poder, no todo el sitio de poder sirve para acampar o sentarse o recargarse. Es un sitio lleno de energía, lleno de fuerza. Pero recordemos las líneas Harman. Esas líneas Harman, hay lugares donde está un poco más denso o más sutil la energía. ¿Cómo la va a localizar? Con la mirada y las manos. ¿Qué mirada sin enfocarse en ningún sitio particular? Achicando los ojos hasta emborronar la visión. Eché a andar escudriñando el suelo con mis ojos entrecerrados. Don Juan caminaba 1 metro a mi derecha y un par de pasos atrás de mí. Cubrir primero la periferia de la cima. Circunvalación. Cubrir primero la periferia de la cima. Mi intención era ir en espiral hacia el centro. En espiral hacia el centro. Pero cuando hube cubierto la circunferencia de la cima, don Juan me hizo detenerme. Me acusó de permitir que mi preferencia por las rutinas tomara las riendas. En tono sarcástico, añadió que ciertamente cubría yo el área en forma sistemática, pero de modo tan seco y estéril que no sería capaz de percibir el sitio conveniente. Dijo que él mismo sabía que estaba dicho sitio, de modo que no había posibilidad de improvisaciones por mi parte. ¿Qué debía de hacer entonces en lugar de esto?, pregunté. Don Juan me hizo sentarme. Luego arrancó una sola hoja de diversos arbustos y me las dio. Me ordenó acostarme de espaldas, aflojar mi cinturón y poner las hojas contra la piel en mi región umbilical, la zona de la voluntad, donde se guarda el poder. Supervisó mis movimientos y me indicó presionar con ambas manos las hojas contra mi cuerpo. Luego me ordenó cerrar los ojos y me advirtió que si deseaba los resultados perfectos debía de soltar las hojas, ni abrir los ojos, ni tratar de sentarme cuando él moviese mi cuerpo a una posición de poder. Va de nuez. Luego me ordenó cerrar los ojos y me advirtió que si deseaba resultados perfectos no debía de soltar las hojas, ni abrir los ojos, ni tratar de sentarme cuando él moviese mi cuerpo en una posición de poder. Me agarró por el sobaco derecho y me dio vuelta. Tuve un invencible deseo de atisbar a través de mis párpados entreabiertos, pero don Juan me puso las manos sobre los ojos. Me ordenó ocuparme únicamente de la sensación de calor que salían de las hojas. Después de yacer inmóvil un momento, empecé a sentir una extraña calidez que emanaba de las hojas. Primero lo noté en las palmas de las manos, luego se extendió hacia mi abdomen y por fin invadió literalmente todo mi cuerpo. Energía. Después, va de nuez, sentí una extraña calidez que emanaba de las hojas. Primero la noté en la palma de mis manos, luego se extendió a mi abdomen y por fin invadió literalmente todo mi cuerpo. En cuestión de minutos mis pies ardían con un calor que me recordaba momentáneamente que tuve alta temperatura. Hablé a don Juan de la sensación desagradable y el deseo de quitarme los zapatos. Él dijo que me iba a ayudar a incorporarme, que no abriera los ojos hasta que él me dijese
que continúa apretando las hojas contra mi estómago hasta encontrar el sitio adecuado para descansar. Cuando estuve de pie, me susurró al oído que abriera las hojas y caminara sin plan, dejando que el poder de las hojas me jalara y me guiara. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Eso hay que notarlo. Dejando que el poder de las hojas, el poder de las hojas que se encontraban en el abdomen, me jalaran. Ojos, manos, también, que te jale y me guiara, qué chulada. Empecé a caminar al azar. El calor de mi cuerpo era desagradable. Creí que tenía fiebre y me abstraje tratando de concebir por qué medios le había producido don Juan. Él caminaba tras de mí. De pronto soltó un grito que casi me paralizó. Explicó, riendo, que los ruidos bruscos espantan los espíritus no gratos. Achiqué los ojos y anduve de un lado a otro durante cosa de media hora. En ese tiempo, el incómodo calor de mi cuerpo se convirtió en una tibieza placentera. Experimenté una sensación de ligereza al recorrer la cima hacia adelante y hacia atrás. Sin embargo, me sentía desilusionado. Por algún motivo había esperado notar algún tipo de fenómeno visual, como la primera vez. Pero no había el menor cambio en la periferia, ni en mi campo de visión, porque ahora debería sentir por el tantien. Por fin me cansé de tener los ojos entrecerrados y los abrí. Me hallé frente a una pequeña saliente de piedra arenisca, uno de los pocos lugares yermos y rocosos de la cima. El resto era tierra en pequeños arbustos muy espaciados. Al parecer, la vegetación se había quemado algún tiempo antes y los nuevos brotes no maduraban aún por completo. Por alguna razón desconocida, la saliente arenisca me pareció hermosa. Estuve largo rato parando mirándola, y luego simplemente me senté en ella. Bien, dijo don Juan, y me palmeó la espalda. Luego me dijo que sacara cuidadosamente las hojas debajo de mis ropas y la colocase en la roca. Apenas hube retirado las hojas de mi piel, empecé a refrescarme. Me tomó el pulso, parecía normal. Don Juan rió y me dijo, ¿Doctor Carlos? y me preguntó si no le tomaba el pulso también a él. Dijo que lo que sentía fue el poder de las hojas, y que ese poder me despejó y me permitió cumplir mi tarea. Afirmé con toda sinceridad que no había hecho nada en particular, y que me senté en ese sitio porque estaba cansado y porque el color de la piedra me resultó muy atrayente. Don Juan no dijo nada. Estaba parado cerca de mí. Súbitamente saltó hacia atrás, corrió con agilidad increíble y saltando unos arbustos llegó a una alta cresta de rocas a cierta distancia. ¿Qué pasa?, pregunté alarmado. Vigila la dirección en la que el viento se llevará tus hojas, dijo. Cuéntalas rápido. El viento viene. Guarda la mitad y envuélvelas a poner en la barriga. Conté 20 hojas, metí 10 bajo mi camisa y entonces una fuerte racha de viento esparció las otras 10 en una dirección occidental. Al ver volar las hojas, tuve la extraña sensación de que una entidad real las barría deliberadamente hacia la masa amorfa de los matorrales verdes. Don Juan volvió a donde me hallaba y se sentó junto a mí, a mi izquierda, mirando al sur. Nos sentamos mirando hacia el sur.
No dijimos palabra en largo tiempo. Yo no sabía qué decir, estaba exhausto. Quería cerrar los ojos, pero no me atrevía. Don Juan debe de haber notado mi condición y dijo que estaba bien dormirme. Me indicó poner las manos en el abdomen, sobre las hojas, y tratar de sentir que me hallaba suspendido en el lecho de cuerdas, que él me había preparado en el sitio de mi predilección. Cerré los ojos y el recuerdo de paz y plenitud que experimenté durmiendo en aquel otro cerro me invadió. Quise descubrir si en verdad podía sentirme suspendido, pero me dormí. Dormir. Desperté justamente antes del crepúsculo. El sueño me había refrescado y vigorizado. Aquí fíjate, él dice don Juan, que las manos son a también y dormirse y sentir tu lugar de poder. Los egipcios hacían mano cruzada. Pacal, mano abierta, donde tenía el cubo, y la mano cerrada donde tenía la esfera, con las manos estiradas. Diferentes formas de dormir, boca arriba. Bien. Desperté justamente antes del crepúsculo. El sueño me había refrescado y vigorizado. Don Juan también se había dormido. Abrió los ojos al mismo tiempo que yo. Soplaba viento, pero yo no tenía frío. Las hojas sobre mi estómago parecían haber actuado como una estufa, como una especie de calentador. Examiné en dedor Examiné alrededor. El sitio que había elegido para descansar era como una pequeña cuenca. Era posible sentarse en él. En un diván largo había suficiente muro rocoso para servir de respaldo. También descubrí que don Juan había traído mis libretas y había puesto bajo mi cabeza. Hallaste el sitio correcto, dijo, con una sonrisa. Y toda la operación tuvo lugar como yo te dije. El poder te guió aquí sin ningún plan de tu parte. Cazó poder, ¿no? La primera cosa de cazar poder es encontrar tu lugar de poder. Y sentarse en él. En él. A meditar. A cuestionarse. A contemplar. Etc. ¿Sí? ¿Qué clase de hojas me dio usted? Pregunté. El calor irradiaba de las hojas y me conservaba en un estado tan cómodo, sin mantas ni ropa gruesa. Era en verdad un fenómeno absorbente para mí. Nada más eran hojas, dijo don Juan. ¿Quiere usted decir que yo podía agarrar hojas de cualquier arbusto y me producirían el mismo efecto? No, no quiero decir que tú mismo hacer, puedas hacer eso. Tú no tienes poder personal. Quiero decir que cualquier clase de hoja ayuda, siempre y cuando la persona que te las dé tenga poder. Lo que te ayudó hoy no fueron las hojas, sino el poder, su poder de don Juan. Se lo puso.
El poder de usted, don Juan. Supongo que puedes decir que fue mi poder, aunque eso no es realmente exacto. El poder no pertenece a nadie. Alguno de nosotros podemos guardarlo y luego se le podía dar directamente a otra persona. Reiki. Qué chingonería. Eso hay que anotarlo. Alguno de nosotros, dice don Juan, de nosotros podemos guardarlo. Podemos guardar el poder que está ahí. El prana, el poder que está ahí. Guardarlo, que está ahí. Y luego se le podría dar directamente a otra persona. Y ahí uno se puede reflexionar cómo los sanadores, cómo un Rasputín guardaba el poder y se lo transmitía a las personas para sanarlas, ¿no? Y tantos ejemplos que hay así. Verás, la clave del poder así guardado es que solo puede usarse para ayudar a alguien más a guardar poder. Le pregunté si eso significaba que su poder estaba limitado exclusivamente a ayudar a los otros. Don Juan explicó pacientemente que él podía usar su poder personal en la forma que quisiera, en cualquier cosa que deseara, pero cuando se trataba de darlo directamente a otra persona era inútil, a menos que esa persona lo utilizara para su propia búsqueda de poder personal. Todo lo que hace un hombre gira sobre su poder personal. Todo lo que hace un hombre gira sobre su poder personal. Ya tiene más. Todo lo que hace un hombre gira sobre su poder personal. Procedió don Juan. Así pues, para quien no tiene, los hechos de un hombre poderoso son increíbles. Se necesita poder hasta para concebir lo que es el poder, cabrón. Por más que veo la guerra de las galaxias, no entiendo qué es la fuerza. No entiendo qué es el poder. Esto es lo que he estado tratando de decirte todo el tiempo. Pero sé que no entiendes, no porque no quieras, sino porque tienes muy poco poder personal. La gente no entiende porque tiene muy poco poder personal. La gente no entiende ni hace porque no tiene poder personal. ¿Por qué no tiene poder personal la gente? Que lo gasta en tonterías. Tiene muchas fugas de energía. Porque hay muchas fugas dentro del huevo luminoso, ya sea a través del centro intelectual, emocional, motriz, sexual, etc. ¿Qué debo de hacer, don Juan? Pues guardar poder personal. Ya te lo he repetido 1000 veces, Carlitos.
Nada, sigue como vas. El poder hallará el modo. Se puso de pie y dio la media vuelta en círculo completo, clavando la mirada en todo lo que había en el entorno. Su cuerpo se movía al mismo tiempo que sus ojos. El efecto total era el de un hierático juguete mecánico que giraba, ejecutando un movimiento circular preciso e inmutable. Lo miré con la boca abierta. Él ocultó una sonrisa, consciente de mi sorpresa. Hoy vas a cazar poder en la oscuridad del día, dijo y tomó asiento. Ay, güey. En la oscuridad del día. Lo miré con la boca abierta. Él ocultó una sonrisa, consciente de mi sorpresa. Hoy vas a cazar poder en la oscuridad del día, dijo y tomó asiento. ¿Cómo dijo? Esta noche te aventurarás en aquellos cerros desconocidos, en la oscuridad de esos. En la oscuridad, esos no son cerros. ¿Qué son entonces? Son otra cosa, algo que no te imaginas porque nunca has presenciado su existencia. ¿Qué quiere usted decir, don Juan? Siempre me asusta usted con estas fantasmagóricas. Se rió y pateó suavemente mi pantorrilla. El mundo es un misterio, dijo, y no es para nada como te lo representas. Pareció reflexionar un momento. Su cabeza empezó a subir y bajar rítmicamente. Luego sonrió y añadió, bueno, también es como te lo representas, pero eso no es todo lo que hay en el mundo, es decir, de la primera a la segunda tensión. Hay mucho más, hasta una tercera tensión. Has estado descubriendo eso todo el tiempo, y a lo mejor esa noche añades un pedazo más. Entra a la segunda tensión. Su entonación me dio escalofríos. ¿Qué planea usted? Pregunté. Yo no planeo nada. Todo lo decide el mismo poder que te permitió encontrar este sitio. Don Juan se puso en pie y señaló algo a la distancia. Supo que deseaba que me levantase a mirar. Traté de incorporarme de un salto, pero antes de que pudiera enderezarme por entero, don Juan me empujó hacia abajo con una terrible fuerza. No te pedí seguirme, dijo con voz severa. Luego suavizó el tono y añadió, esta noche la vas a pasar un poco difícil. La vas a pasar un poco difícil. Necesitas todo el poder personal que puedas juntar. Yo también te recomiendo, Master, que las frases que que te estén llamando la atención de la lectura, hagas tus anotaciones, esas perlitas de conocimiento. Quédate donde estás y guárdate para más tarde. Explicó que no estaba señalando nada, sino solo cerciorando de ciertas cosas estaban ahí. Me aseguró que todo se hallaba en orden y que yo debía de sentarme en silencio y ocuparme en algo porque tenía mucho tiempo para escribir antes de que la oscuridad terminara de cubrir la tierra.
Tu sonrisa era contagiosa y muy confortante. ¿Pero qué vamos a hacer, don Juan? Meneó la cabeza de un lado a lado, con un gesto exagerado de incredulidad. Escribe, ordenó y me volvió a la espalda. No me quedaba nada más que hacer. Trabajé en mis notas hasta que se oscureció demasiado. Don Juan conservó la misma posición todo el tiempo que estuve trabajando. Parecía absorto en contemplar la distancia hacia el oeste. Pero apenas me detuve se volvió hacia mí y dijo en tono jocoso que la única manera de callarme era darme de comer, hacerme escribir o dormir. Sacó de su mochila un bulto pequeño y ceremoniosamente lo abrió. Contenía trozos de carne seca. Me dio uno y tomó otro para sí y empezó a mascarlo. Me informó cómo al descuido que era comida de poder necesaria para ambos en esta ocasión. Yo estaba demasiado hambriento para pensar en la posibilidad de que la carne contuviese alguna sustancia psicotrópica. Comimos en completo silencio hasta que la carne se acabó y para entonces la oscuridad era total. Don Juan se puso en pie y estiró los brazos y la espalda. Me sugirió hacer lo mismo. Dijo que era una buena costumbre estirar todo el cuerpo después de dormir o estar sentado o caminar. Por ejemplo, ahorita ya llevamos 52 minutos. Después de estar sentado, caminado, dormir. Seguí su consejo y algunas de las hojas que conservaba bajo la camisa se escurrieron de mis piernas en el pantalón. Me pregunté si debía de tratar de recogerlas, pero él dijo que lo olvidara, que ya no había ninguna necesidad de ellas, y que las dejase caer donde quisieran. Entonces don Juan se acercó mucho y me susurró en el oído, de hecho que yo debía seguirlo muy de cerca, e imitar todo lo que él hiciera. Dijo que estábamos a salvo en el sitio donde nos hallábamos, porque estábamos, por así decirlo, al filo de la noche. Esto no es la noche, susurró pateando la roca donde pisamos. La noche está allá afuera. Señaló la oscuridad que nos circundaba. Luego revisó mi red portadora para ver si los guajes de comida y mis cuadernos de notas estaban asegurados y en voz suave dijo que un guerrero siempre se cerciora de que todo esté en orden. No porque creyera que iba a sobrevivir la prueba que se hallaba a punto de emprender, sino que era parte de su conducta impecable. En vez de producir alivio, sus admoniciones crearon la absoluta certeza de que mi fin se acercaba. Quise llorar. Don Juan sin duda tenía plena conciencia del efecto de sus palabras. Confía en tu poder personal, me dijo al oído. Eso es todo lo que uno tiene en todo este mundo misterioso. Confía en tu poder personal. Confía en tu poder personal. En este mundo misterioso. En tu conducta impecable de guerrero. Bien.
Me jaló con gentileza y echamos a andar. A la delantera, un par de pasos frente a mí, lo seguí con la vista fija en el suelo. Por algún motivo no osaba mirar el entorno y enfocar los ojos en el suelo. Me daba una extraña calma, casi me hipnotizaba. Tras un corto camino, don Juan se detuvo. Susurró que la oscuridad total estaba cerca y que él iba a adentrarse, pero me daría su posición imitando el canto de cierto búho pequeño. Me recordó que yo conocía su imitación particular, rasposa al principio y después fluida con el canto de un búho verdadero. Me advirtió cuidar muchísimo de otros cantos de tecolote que no llevaran esa marca. Al terminar don Juan de darme esas instrucciones, yo ya era presa del pánico. Lo aferré por el brazo y me negué a soltarlo. Traté 2 o 3 minutos en calmarme lo suficiente para poder articular mis palabras. Una oleada nerviosa corría a lo largo de mi estómago y abdomen y me impedía hacer coherencia. En voz tranquila y suave, don Juan me insistió a dominarme, porque la oscuridad era como el viento, una entidad desconocida e indómita. Va de nuez. Una voz tranquila y suave, don Juan me insistió a dominarme, porque la oscuridad, es decir, el poder de la noche, era como el viento, el poder del viento, una entidad desconocida e indómita que podía engatusarme si no me cuidaba. Y para vérmelas con ella tenía que estar perfectamente calmo. Tienes que dejarte ir para que así tu poder personal se aúne con el poder de la noche, me dijo al oído. Fuerza, fuerza, guerrero. Qué chulada. Tienes que dejarte ir para que tu poder personal se aúne con el poder de la noche. Dijo que iba a adelantarse y tuvo un ataque de miedo irracional. Esto es una locura, protesté. Don Juan no se enojó ni se impacientó. Rió calladamente y me dijo al oído algo que no acabé de entender. ¿Qué dijo usted?, pregunté en voz alta mientras mis dientes castañaban. Don Juan me puso la mano en la boca y susurró que un guerrero actuaba como si supiera lo que hacía, aunque en realidad no sabía nada. Repitió una frase 3 o 4 veces, como si quisiera que yo la memorizara. Dijo: un guerrero es implacable cuando confía en su poder personal, sin importar que sea pequeño o enorme. Un guerrero, dice, un guerrero es impecable cuando confía en su poder personal, en su poder personal, sin importar, sin importar que sea pequeño o enorme. Tras una breve espera me preguntó si estaba bien. Asentí y se perdió velozmente de vista, casi sin un sonido. Traté de mirar en el entorno. Parecía hallarme en una zona de vegetación tupida. Solo podía discernir la masa oscura de unos arbustos o acaso los árboles pequeños. Concentré mi atención en los sonidos.
pero ninguno resaltaba. El silbar del viento sofocaba todos los otros ruidos, excepto el esporádico grito penetrante de enormes búhos grandes y el trinar de otras aves. Aguardé un rato en un estado de atención extrema, y entonces llegó un canto rasposo y prolongado de un búho pequeño. No dudé que fuera don Juan. Se oyó en un sitio a mis espaldas. Di la vuelta y eché a andar en esa dirección. Me movía despacio porque sentía inextricablemente estorbado por las tinieblas. Anduve unos 10 minutos. De pronto una moza oscura saltó frente a mí. Di un grito y caí hacia atrás de nalgas. Mis oídos empezaron a zumbar. El susto fue tan grande que me cortó el aliento. Tuve que abrir la boca para poder respirar. Párate, dijo don Juan suavemente. No quise asustarte, nada más vine a tu encuentro. Dijo que había estado observando mi absurda forma de andar y que al moverme en la oscuridad parecía que yo era una viejita lisiada queriendo caminar de puntitas entre charcos de lodo. La imagen le hizo gracia y rió fuertemente. Procedió luego a mostrarme una forma especial de caminar en la oscuridad, una forma que le llamaba la marcha del poder. Se agachó frente a mí y me hizo pasar las manos sobre su espalda y sus rodillas, con el fin de dar una idea de la posición de su cuerpo. El tronco de don Juan estaba ligeramente inclinado hacia adelante, pero su espina se hallaba derecha. También sus rodillas estaban un poco dobladas. Caminó despacio frente a mí para hacerme notar que alzaba las rodillas casi hasta el pecho cada vez que daba un paso, y luego echó a correr perdiéndose de vista y regresó de nuevo. Yo no concebía cómo podía correr en la oscuridad total. La marcha del poder es para correr de noche. Me susurró al oído. Me insistió a hacer la prueba. Le dije que sin duda me rompería las piernas al caer en una grieta o contra una roca. Don Juan dijo con mucha calma que la marcha del poder es completamente segura. Le señalé que la única manera en que yo podía comprender sus actos era suponiendo que conocía a la perfección esos montes y así evitaba los peligros. Don Juan tomó mi cabeza y entre las manos y susurró con energía: esta es la noche y eso es poder. Esta es la noche y eso es poder. Esta es la noche y eso es poder. Me soltó la cabeza y añadió con voz suave que de noche el mundo era distinto y que su habilidad para correr en lo oscuro no tenía nada que ver con el conocimiento de estos cerros. Dijo que la clave era dejar al poder personal fluir libremente para que se mezclara con el poder de la noche. Me dijo que la clave era dejar al poder personal fluir libremente, para que se mezclara con el poder de la noche. Una vez que ese poder tomaba las riendas, no había posibilidad de resbalar. Agregó en tono de seriedad absoluta que si yo dudaba debería recapacitar por un momento en lo que yo estaba pensando. Para un hombre de su edad, correr por el monte a esa hora era suicida, si el poder de la noche no lo estuviera guiando. Mira, dijo y corrió velozmente adentrándose en la oscuridad y regresó de nuevo. Su cuerpo se movía en forma tan extraordinaria que yo no podía creer lo que veía. Corrió sin avanzar un momento. La manera como alzaba las piernas me recordaba el ejercicio de calentamiento de los corredores. Me dijo entonces que lo siguiera. Lo hice tenso e incómodo, en extremo.
Con la mayor cautela trataba de ver dónde ponía los pies, pero era imposible jugar la distancia. Don Juan regresó y trotó junto a mí. Susurró que yo debía de abandonarme al poder de la noche y confiar en el poquito poder personal que tenía. Pues de lo contrario, nunca podía moverme con libertad, y que la oscuridad me estorbaba, solo porque yo confiaba en mi vista para todo cuanto hacía, sin saber que otro modo de moverse era permitiéndose que el poder fuera el guía. Hice varios intentos sin ningún éxito, simplemente no podía soltarme. El temor era dañarme las piernas y era más fuerte que yo. Don Juan me ordenó seguir moviéndome en el mismo sitio y tratar de sentir que en verdad estaba usando la marcha de poder. Dijo luego que iba a correr adelante y que esperara su canto de tecolote. Desapareció en la oscuridad antes de que yo pudiera responder. Cerrando a rato los ojos, troté en el mismo sitio con las rodillas en el tronco doblados. Durante cosa de una hora, poco a poco mi tensión empezó a disminuir hasta que me sentí bastante a gusto. Entonces oí la señal de don Juan. Corrí 5 o 6 metros a la dirección donde vino el sonido, tratando de abandonarme, como don Juan me había sugerido, pero al tropezar en un busto recobré de inmediato mis sentimientos de inseguridad. Don Juan me estaba esperando y corrigió mi postura. Insistió en que primero plegara yo los dedos contra las palmas de las manos, estirando el pulgar y el índice. Luego dijo que en su opinión yo nada más estaba como siempre, entregándome en mis sentimientos de incapacidad, y que eso era absurdo, puesto que yo sabía de cierto que siempre me era posible ver bastante bien. Por más oscura que estuviese la noche, si en vez de enfocar cualquier cosa barría con los ojos el suelo enfrente de mí, la marcha de poder era similar a la búsqueda de un sitio donde reposar. Ambos involucraban un sentido de abandono y un sentido de confianza. La marcha de poder se requería de que uno pusiese los ojos en el suelo directamente enfrente, porque cualquier vistazo a los lados producía una alteración e influir de los movimientos. Explicó que era necesario inclinar el tronco hacia adelante para bajar los ojos, y que la razón para levantar las rodillas hasta el pecho era para que los pasos debían de ser cortos y seguros. Me advirtió que al principio tropezaría mucho, pero aseguró que con práctica podía yo correr con la misma rapidez y seguridad que a la luz del día. Durante horas traté de imitar sus movimientos y de producirme el ánimo que él me recomendaba, es decir, fluir. Debía de fluir, abandonarse con su propio poder y el poder de la noche. Él, con mucha paciencia, trotaba en el mismo sitio. Eso hay que practicarlo. Si nosotros en algún momento queremos practicar la marcha de poder en la noche, hay que practicarlo antes, como le está enseñando don Juan, en un solo lugar. En él, con mucha paciencia, trotaba en el mismo sitio enfrente de mí, echaba una carrera corta y volvía a donde me hallaba, para enseñarme cómo se movía. Incluso me empujaba para hacerme correr unos cuantos metros. Luego se fue y llamó mi atención en una serie de gritos de búho. De alguna manera inexplicable me moví con un grado inesperado de confianza en mí mismo, que yo supiera nada había hecho para despertar ese sentimiento, pero mi cuerpo parecía tener conocimiento de las cosas sin pensar en ellas. Por ejemplo, no me era posible ver realmente las rocas dentadas en mi camino, pero mi cuerpo siempre se las arreglaba para pisar los bordes y no las ranuras, con excepción de algunas ocasiones en que perdí el equilibrio por distraerme.
El grado de concentración necesario para ir barriendo al área directamente enfrente tenía que ser total. Como don Juan me había advertido, cualquier leve vistazo a los lados o demás lejos al frente alteraba el fluir. Localicé a don Juan tras una larga búsqueda. Estaba sentado junto a una forma oscura que parecían árboles. Vino hacia mí y dijo que iba yo muy bien, pero era hora de terminar, porque había estado usando su silbido bastante tiempo y de seguro ya para entonces otros podían imitarlo. Estuve de acuerdo en que era hora de parar. Mis intentos me tenían al borde del agotamiento. Me sentí aliviado y le pregunté quién imitaría su llamado. ¿Poderes, aliados, espíritus? ¿Quién sabe? Dijo él en un susurro. Explicó que esas entidades de la noche solían hacer sonidos muy melodiosos, pero se hallaban en desventaja para reproducir el rasposo de los gritos humanos o cantos de las aves. Me recomendó dejar de moverme siempre que oyera sus sonidos de esos o tener en la mente todo lo que me decía, porque quizá alguna otra vez necesitaría realizar la identificación correspondiente. En tono confortante dijo que yo tenía una muy buena idea de cómo era la marcha del poder y que para dominarlo no necesitaba sino un ligero empujón que podíamos dejar para el futuro, cuando nos aventurábamos de nuevo en la noche. Me dio palmaditas en el hombro y anunció que estaba listo para irse. Vámonos de aquí, dijo y echó a correr. Espere, espere, grité frenético. Vamos caminando. Don Juan se detuvo y se quitó el sombrero. Caray, dijo en tono perplejo. Estamos fregados. Ya sabes que no puedo caminar en lo oscuro, solo puedo correr. Me rompería las piernas si camino. Tuve la sensación de que sonreía al decir eso, aunque no podía verle la cara. Añadió en tono confidencial que era demasiado viejo para caminar y que lo poquito de la marcha de poder que yo había aprendido esa noche debía de estirarle para cumplir con la ocasión. Si no usamos la marcha de poder nos cortarán como hierba. Me susurró al oído. ¿Quiénes? Hay cosas en la noche que actúan sobre la gente. Susurró en tono que me produjo escalofríos. Dijo que no era importante que mantuviera la par con él, porque iba a dar señales repetidas cuando los gritos del búho a la vez permitieran seguirlo. Sugerí que nos quedáramos en el monte hasta el amanecer y después nos fuéramos. Replicó en un tono muy dramático que permanecer ahí sería suicida. E incluso si salíamos con vida, la noche habría chupado nuestro poder personal. Chulada, chulada. El miedo, el miedo, el miedo chupa. Hasta el punto en que no podía evitar ser víctimas del primer azar del día. La noche. No perdamos más el tiempo, dijo con un timbre de urgencia en la voz. Vámonos de aquí, me aseguró de que trataría de ir más despacio posible. Sus instrucciones finales fueron que no tratara yo de imitar sonido alguno, ni siquiera un jadeo. Pasara lo que pasara, me dio la dirección general que íbamos a seguir y empezó a correr a un paso marcadamente lento. Lo seguí, pero por más despacio que él avanzara no podía mantenerme a la par, y no tardó en desaparecer en la oscuridad ante mis ojos. Después, quedarme solo, tomó conciencia. Sé que había adoptado un andar bastante rápido sin darme cuenta, y eso fue un choque para mí. Traté largo rato de mantener ese paso, y entonces oí el llamado de don Juan, ligeramente a mi derecha. Silbó 4 veces en sucesión. Tras un rato, muy corto, volví a oír
el canto del búho, esta vez totalmente a la derecha. Para seguirlo tuve que dar una vuelta de 45 grados. Empecé a avanzar en una nueva dirección esperando que los otros 3 silbidos de la serie permitieran una mejor orientación. Oí un nuevo llamado que colocaba a don Juan casi en la dirección donde veníamos. Me detuve a escuchar y oí el sonido muy nítido a corta distancia, algo como a 2 piedras golpeadas una contra otra. Me esforcé en escuchar. Noté una serie de ruidos suaves como si alguien frotara 2 piedras suavemente. Hubo otro canto de búho y entonces supe que se había referido de don Juan. Había en el sonido algo verdaderamente melodioso. Era definitivamente más largo que el canto de un búho verdadero e incluso más dulce. Experimenté una extraña sensación de susto. Mi estómago me contrajo como si algo jalara hacia abajo la parte media de mi cuerpo. Di la vuelta y empecé a semitortar en la dirección contraria. Oí un apagado canto de búho en la distancia. Hubo una rápida sucesión de otros 3 gritos. Eran de don Juan. Corrí en su dirección. Sentí que debía ya de estar como a medio kilómetro, y se mantenía ese paso. No tardía en dejarme irremediablemente sobre aquellos cerros. Yo no comprendía por qué don Juan se adelantaba, cuando podía haber corrido en torno mío si necesitaba mantener ese paso. Advertí entonces que algo parecía moverse conmigo a mi izquierda. Casi podía verlo en la periferia extrema de mi campo visual. Estaba a punto de ceder al pánico, al miedo, pero una idea tranquilizante cruzó en mi mente. No era posible que viese nada en la oscuridad. Quise mirar en esa dirección, pero temía perder impulso. Otro grito del búho me sacó bruscamente de mis deliberaciones. Vine a mi izquierda y no lo seguí porque sin duda era un grito más dulce y melodioso que jamás había oído. El inorgánico ya andaba tras él. Sin embargo, no me asustó. Había en él algo muy atrayente, quizá obsesivo, incluso triste. Entonces una masa oscura, muy veloz, cruzó hacia la izquierda, a la derecha, delante de mí. Lo repentino de su movimiento me hizo mirar hacia adelante y perdí el equilibrio y choqué ruidosamente contra un arbusto casi de costado. Entonces oí el sonido melodioso. Unos pasos a mi izquierda. Me levanté, pero antes de que pudiera avanzar de nuevo, hubo otro sonido más urgente y apremiante que el primero. Era como si algo que había ahí quisiese hacer que me detuviese y escuchara el sonido del canto del búho. Fue tan prolongado y suave que calmó mis temores. Me había detenido en verdad. De no haber oído en ese preciso momento los 4 silbidos rasposos de don Juan parecían más de cerca. Di un salto y eché a correr en esa dirección. Tras un momento noté de nuevo cierto parpadeo o una onda en la oscuridad. Mi izquierda no era propiamente una percepción visual, sino más bien un sentimiento, y sin embargo me hallaba casi seguro de estarlo captando con los ojos. Se movía más a prisa que yo, y de nuevo cruzó hacia la izquierda, a la derecha, y haciéndome perder el equilibrio. Esta vez no caí. Extrañamente, al no caer me molestó. De pronto me puse furioso, y la incongruencia de mis sentimientos me produjo un verdadero pánico. Traté de acelerar mi paso. Quería lanzar yo mismo un canto de tecolote para que don Juan supiese mi parpadeo, pero no me atrevía a desobedecer sus instrucciones. En ese momento una cosa grotesca se presentó a mi atención. Había en verdad algo como un animal a mi izquierda, casi tocándome. Salté involuntariamente y viré a la derecha. El susto casi me sofocó. Me hallaba tan inmensamente dominado por el miedo que no había pensamientos en mi mente, mientras corría en tiniebla lo más rápido posible. El miedo parecía ser una sensación física asignada que ver con mis ideas. Esa condición me resultaba insólita en el curso de mi vida. Mis temores siempre habían tenido como marco una matriz intelectual y se habían engendrado en situaciones sociales luminosas o rasgos peligrosos en la conducta de la gente hacia mí. Esta vez, empero, mi miedo era una verdadera novedad. Procedía una parte desconocida del mundo y me afectaba una parte desconocida de mi ser. El miedo, el primer enemigo natural. Oí un canto del búho muy cerca, ligeramente a mi izquierda. No pude captar los detalles de su timbre, pero parecía ser de don Juan. No era melodioso. Aminé mis carreras y siguió otro canto. Tenía la aspereza de silbidos de don Juan.
de modo que apresuré el paso. Llegué al tercer silbido desde la distancia muy corta para discernir una masa oscura de rocas o tal vez de árboles. Oí otro grito de búho y pensé que don Juan me estaba esperando porque ya habíamos salido del campo de peligro. Me hallaba casi al filo del área más oscura cuando un quinto silbido me congeló. Pugné por mirar frente a la zona oscura, pero un subido sonido crujiente a mi izquierda me hizo volverme a tiempo para notar un objeto negro, más negro que el entorno rodeado y deslizándose a mi lado, bloqueándome aparte de un salto o un chasquido, como si alguien chasqueara los labios, y entonces una masa oscura, muy grande, brotó. De golpe el área más oscura era rectangular como una puerta, y tendría 2,5 o 3 metros de alto. Su aparición repentina me hizo gritar. Por un momento mi susto fue enteramente desproporcionado, pero un segundo después me hallaba inmerso en una calma impresionante, mirando la forma oscura, el inorgánico, el espíritu de don Juan. Mis reacciones fueron en lo que a mí me concedía otra novedad absoluta. Cierta parte de mí mismo parecía jalarme con extraña insistencia hacia el área oscura, mientras otra parte resistía. Era como si por un lado quisiera cerciorarme y otra tuviera ganas de salir corriendo histéricamente. Apenas oía los silbidos de don Juan. Parecían cercanos y frenéticos. Eran muy largos y más rasposos, como si estuviera lanzándolos a correr hacia mí. De pronto parecía recobrar el dominio de mí mismo. ¿Y de cómo se hace así la luz? ¿Eh? Ahí está. Cierta parte de mí mismo parecía jalarme con extraña insistencia hacia el área oscura, mientras otra parte se resistía. Era como si por un lado quisiese cerciorarme y por otro tuviera ganas de salir corriendo histéricamente. No tiene por qué hacer esa luz así. Bueno. Apenas oía los silbidos de don Juan, parecía muy cercano y frenético. Eran más largos y más rasposos, como si estuvieran lanzándose al correr hacia mí. De pronto parecía recobrar el dominio de mí mismo y pude dar media vuelta. Y durante un momento corrí exactamente como don Juan había querido que lo hiciera. Don Juan gritó al encontrarlo, me puso la mano en la boca y me hizo seña de seguirlo, y ambos tomamos a un paso muy cómodo hasta llegar a la saliente de la piedra arenisca donde estuvimos antes. Nos sentamos en la saliente y permanecimos en completo silencio durante cosa de 1 hora hasta el amanecer. Luego tomamos comida de los guajes y don Juan dijo que debíamos de permanecer en la saliente hasta el mediodía y que nos íbamos a quedarnos dormidos, sino que hablaríamos como si no hubiese nada fuera de lo común. Me pidió relatar con detalle todo lo ocurrido desde el momento en que me dejó. Cuando terminé mi relato permaneció en silencio un buen rato. Parecía inmerso en pensamientos profundos. La cosa no es tan buena que digamos, dijo por fin. Lo que te sucedió anoche fue muy grave, tan grave que ya no puedes aventurarte solo en la noche. De ahora en adelante las entidades de la noche, los hijos de la noche, no te dejarán en paz. ¿Qué sucedió anoche, don Juan? Te apresaste con una de las entidades que están en el mundo y que actúan sobre la gente. No sabes nada de ella porque nunca las has encontrado. Quizás sería más propio llamar las entidades de la montaña. No pertenecen realmente a la noche. Las llamo entidades de la noche porque en la oscuridad se les puede percibir con más facilidad.
están aquí a nuestro alrededor a toda hora. Aunque están. Solo que de día es más difícil percibirlas, simplemente porque el mundo no es familiar y lo que es familiar se sale adelante. En cambio, en la oscuridad, todo es igualmente extraño y muy pocas cosas salen adelante. Así que de noche somos más susceptibles a estas entidades. Pero son reales, don Juan, seguro. Son tan reales por lo común matan a la gente, sobre todo a los que se pierden en el monte y no tienen poder personal. Si usted sabía que son tan peligrosas, ¿por qué me dejó solo ahí? Estás cazando poder, papi. Eres guerrero. No eres una persona común y corriente. Solo hay un modo de aprender, poniendo manos a la obra. No tiene caso estar nomás hablando del poder. Si quieres conocer lo que es el poder y si quieres guardarlo, debes emprender todo por tu cuenta, debes de encararlo. El camino del conocimiento y el poder es muy difícil y muy largo. Habrás notado que hasta anoche nunca te has dejado aventurarte solo en la oscuridad. No tenías suficiente poder para hacerlo. Ahora tienes suficiente para dar una buena batalla. Pero no para quedarte solo en lo oscuro. ¿Qué pasaría si lo hiciera? Morirías. Las entidades de la noche te aplastarían como un bicho. ¿Quiere eso decir que no puedo pasar la noche solo? Puedes pasar la noche solo en tu cama, pero no en el monte. Y en el llano te he hablado del despoblado donde no hay gente, especialmente el despoblado de las montañas altas, como las moradas naturales de las entidades de la noche, que son las rocas y las grietas. No puedes ir a las montañas de ahora en adelante, a menos que hayas guardado suficiente poder personal. Para ir a la montaña se necesita guardar suficiente poder personal. Pero ¿cómo puedo guardar poder personal? Lo estás haciendo al vivir como te he recomendado. Poco a poco estás tapando todos tus puntos de desagüe. Todos tus puntos de desagüe. No tienes que hacerlo en forma deliberada, porque el poder siempre encuentra un modo. Aquí me tienes a mí, por ejemplo. Yo no sabía que estaba guardando poder cuando empecé por primera vez a emprender las cosas del guerrero. Igual que tú, creí que no estaba haciendo nada en particular. Pero no era así. El poder tiene la peculiaridad de que no se nota cuando se lo está guardando. Le pedí explicar cómo había llegado a la conclusión de que era peligroso para mí quedarme solo en la oscuridad. Las entidades de la noche iban moviéndose a tu izquierda, dijo. Trataba de unarse con tu muerte, sobre todo la puerta que vistes. Era una entrada, ¿sabes? Y te habían jalado hasta obligarte a cruzarla, y ese habría sido su fin. Mencioné lo mejor que pude, que me parecía muy extraño, que siempre me pasaran cosas cuando él estaba cerca, y que era como si él mismo hubiera estado urdiendo todos los sucesos. Las veces que yo había estado solo en el monte de noche, todo había sido perfectamente normal y tranquilo. Jamás experimenté sombras ni ruidos extraños. De hecho, jamás me asustó nada. Don Juan chasqueó la lengua suavemente y dijo que todo era prueba de que él tenía suficiente poder personal para llamar en su ayuda una mirada de cosas. Chulada. Tuve el sentimiento de que acaso insinuaba haber llamado realmente a algunas personas como confederados. Don Juan pareció leer mis pensamientos y rió fuerte. No te fatigues con explicaciones, dijo. Lo que dije no tiene sentido para ti, simplemente porque todavía no tienes bastante poder personal, pero sí tienes más que al principio. Así que has comenzado a pasarte cosas.
Ya tuviste un poderoso encuentro con la niebla y con el rayo. No es importante que comprendas lo que pasó aquella noche con los seres inorgánicos. Lo importante es que hayas adquirido esa memoria. El puente y todo lo que demás que viste aquella noche se repetirá algún día cuando tengas bastante poder personal. ¿Con qué objeto se repetirá todo eso, don Juan? No sé, yo no soy tú. Solo tú puedes responder, todos somos distintos. Por eso tuve que dejarte solo anoche. Aunque sabía que era mortalmente peligroso, tenías que tener un duelo con esas entidades. Tenías que tener un duelo con esas entidades. El motivo por el que elegí el canto del tecolote. Fue porque los tecolotes son los mensajeros de las entidades. Imitar el canto del tecolote les hace salir, se volvieron peligrosas para ti, no porque sean malas de naturaleza, sino porque no fuiste impecable. Hay de ti algo muy, pero muy torcido, Carlitos. Y yo sé lo que es, nada más me estás llevando la corriente. Toda tu vida la has llevado la corriente a todo el mundo, y eso claro se coloca automáticamente por encima de todos y de todo. Pero tú mismo sabes que eso no puede ser. Eres solo un hombre, y tu vida es demasiado breve para abarcar todas las maravillosas y todos los horrores de este mundo prodigioso. Este mundo prodigioso y misterioso. Quise protestar. Don Juan había dado en el clavo, como docenas de veces anteriormente. Por un instante me enojé, pero como había sucedido antes, al escribir me dio suficiente desapego para permanecer impasible. Creo que tengo la cura, prosiguió don Juan tras un largo intervalo. Hasta tú estarías de acuerdo conmigo si recordaras lo que hiciste esta noche. Corriste tan rápido como cualquier brujo, solo cuando tu adversario se puso insoportable. Los dos sabemos eso, y creo que ya te encontré un digno adversario. Solo puede quedar uno, Highlander, el inmortal. Cazando poder, cara. ¿Qué va usted a hacer, don Juan? No respondió. Se puso en pie y estiró el cuerpo. Pareció contraer cada músculo. Me ordenó hacer lo mismo. Debes de estirar tu cuerpo muchas veces durante el día. Mientras más veces mejor, pero nada más después de un largo periodo de trabajo o un largo periodo de descanso. Por ejemplo, ahorita que ya llevamos una charla larguísima, una lectura, ya lleva 1:33. Acabando hay que hacer un estiramiento, un paso de poder. ¿Qué clase de adversario me va usted a poner, don Juan? Por desgracia, solo nuestros semejantes son nuestros dignos adversarios. Otras entidades no tienen la voluntad propia y hay que salirles al encuentro o sonsacarlas. Nuestros semejantes, en cambio, son implacables. Ya hemos hablado bastante, dijo don Juan en tono bruto y volvió hacia mí. Antes de irte debes de hacer una última cosa. La más importante de todas. Ahora mismo voy a decirte algo para que sepas por qué estás aquí y te tranquilices. La razón de que sigas viniendo a verme es muy sencilla. Todas las veces que me has visto tu cuerpo aprendió ciertas cosas, aún sin tú quererlo, y finalmente ahora tu cuerpo necesita regresar conmigo para aprender más. Digamos que tu cuerpo sabía que iba a morir, aunque tú jamás piensas en eso. Así pues, he estado diciéndole a tu cuerpo que yo también voy a morir, y que antes de eso me gustaría enseñarle ciertas cosas que tú mismo no puedes darle. Por ejemplo, tu cuerpo necesita sustos, le gustan, tu cuerpo necesita la oscuridad, el viento, tu cuerpo necesita la marcha de poder, arde en deseos en probarla, tu cuerpo necesita poder personal y arde en deseos de tenerlo. Digamos, pues, que cada cuerpo regresa a verme porque soy amigo suyo. Don Juan quedó en silencio un largo rato. Parecía forcejear con sus pensamientos. Ya te he dicho que el secreto de un cuerpo fuerte no consiste en lo que haces, sino en lo que no haces, dijo don por fin. Ahora es tiempo de que no hagas lo que siempre haces. Siéntate aquí hasta que nos vayamos y no hagas. No le entiendo, don Juan. Puso las manos sobre mis notas y me las quitó. Cerró cuidadosamente las páginas de mi libreta,
la aseguró con una liga y luego las arrojó como un disco a lo lejos del chaparral. Sobresaltado empecé a protestar, pero él me tapó la boca con la mano. Señaló un arbusto grande y me dijo que fijara la atención no en las hojas, sino en la sombra de las hojas. Dijo que el correr en la oscuridad, en vez de nacer el miedo, podría ser la reacción muy natural de un cuervo jubiloso, que sabía cómo no hacer. Repitió una y otra vez susurrando en mi oído derecho que no hacer lo que yo sabía hacer era la clave del poder. En el caso de mirar el árbol, lo que yo sabía hacer era enfocar inmediatamente al follaje. Nunca me preocupaban las sombras de las hojas ni los espacios entre las hojas. Sus recomendaciones finales fueron que esperara enfocar la sombra de las hojas. Ahora en una sola rama, para luego sin prisa recorrer todo el árbol, y que no dejara que mis ojos volvieran las hojas, porque el primer paso deliberado para juntar poder personal era permitir al cuerpo no hacer. ¿Acaso por mi fatiga o por mi excitación nerviosa? Pero me abstraje de tal grado de las sombras y de las hojas para cuando don Juan se puso de pie, yo casi podía agrupar las masas oscuras de la sombra, efectivamente como común agrupaba el follaje. El efecto total era sorprendente. Dije a don Juan que me gustaría quedarme otro rato. Rió y me dio palmadas en la cabeza. Te lo dije, repuso, al cuerpo le gustan esas cosas. Luego me dijo que dejara mi poder almacenado, guiarme a través de los arbustos hasta mi libreta. Me empujó suavemente al chaparral. Caminé al azar en un momento y entonces la encontré. Pensé que debía haber memorizado inconscientemente la dirección en donde don Juan la arrojó. Él explicó el evento diciéndome fue directamente la libreta porque mi cuerpo se había empapado durante horas de un no hacer. Viaje largo. Fuerza más.